Además, bienvenido a todos y a todas a esta lectura de la Biblia del Liderazgo de Maxwell, un libro que nos enseña cada día más cómo la Biblia, el primer libro del liderazgo, nos puede ayudar a ser líderes mejores. Además, Dios es el líder supremo en este libro del liderazgo, el primero. Y además la Biblia se divide en muchísimo testimonio, muchísimas historias de personajes que da una parte son buenos líderes y consiguen resultados, entonces son como un consejo, podemos decir, de ponerlo en práctica, y de otra parte hay muchos otros personajes que son más como advertencia a no ser tan, entre comillas, necios como este personaje. Entonces aquí en la Biblia tenemos los mejores ejemplos por ser líderes efectivos. Además, ahora la lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell la vamos actualizando, digamos, con el concepto de neurociencia muy interesante que nos va explicando de Jigsaw. Y entonces hoy empezamos, o mejor, seguimos la lectura del libro de Éxodo. Entonces, antes que todo, buenos apuntes y luego tendremos el tiempo de compartir y comentar. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces aquí hablamos de la vara de Dios. El pueblo de Dios recibió una importante lección sobre autoridad cuando aprendió a confiar con Dios para recibir provisión. Una y otra vez el Señor les daba lo que necesitaban, demostrando así su derecho a dirigirlos. Moisés aprendió a depender de Dios como la autoridad suprema. Una de las claves de la grandeza de Moisés es la frase: entonces clamó Moisés a Jehová. Los líderes se ganan su autoridad, pocos individuos sencillamente se la dan a alguien. Dios se ganó la confianza de su pueblo y se ganó su autoridad mediante varios medios. Antes que todo, producción. Él abrió un camino para que su pueblo cruzara el Mar Rojo con seguridad. Protección. Él eliminó el ejército egipcio en el Mar Rojo. Provisión. Él proveyó maná y codornices para que el pueblo comiera. Y solución de problemas. Él produjo agua de una roca. Entonces, hemos visto la importancia de la vara de Dios, de su liderazgo en todo este camino de Egipto. Ahora seguimos la lectura en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur
subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. La ley del círculo íntimo. Aquí hablamos de cómo Moisés necesitaba ayuda. Ningún líder puede prosperar sin compañeros de equipo, como ilustra la vida de Moisés. Cuando Josué y sus tropas pelearon contra los amalecitas, Moisés sostenía la vara de Dios en sus manos, ayudado por Aarón y Hur, miembros de su círculo íntimo. Ningún líder debería nunca emprender el viaje o apropiarse el mérito él solo. Y ahora vamos a leer un poco Éxodo, el capítulo 18. Dal 18:1 al 18:24. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Sefora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en él que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo.
Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán el pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Entonces, aquí muy interesante este asunto, este suceso, digamos, el encuentro con Jetro, su suegro. Entonces hablamos, como la explicación de Maxwell, con Jetro y la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. La intuición del liderazgo a menudo separa a los líderes más grandes de los meramente buenos. Algunas personas nacen con una gran intuición de liderazgo y otras tienen que trabajar duro para desarrollarla y afilarla. Pero sin importar el modo en que evolucionen, el resultado es una combinación de capacidad natural y habilidades aprendidas. Esta intuición informada hace que asuntos cruciales salten ante el líder, permitiéndole captar factores intangibles, entenderlos y trabajar con ellos para lograr metas de liderazgo. Los líderes exitosos ven cada situación en términos de recursos disponibles. Dinero, materia prima, tecnología. Y lo más importante, personas. Los líderes intuitivos pueden sentir lo que está sucediendo entre su gente y casi al instante conocer sus esperanzas, temores, preocupaciones. Los líderes también tienen la capacidad de retirarse de lo que está sucediendo y ver no solo dónde han ido ellos y su gente, sino también hacia dónde se dirigen, como si pudieran oler cambio en el aire. Toda persona tiene algún tipo de intuición, especialmente en su área de talentos naturales. Si tu don es la misericordia, entonces puedes sentir cuando alguien necesita consuelo y sabes cómo darlo. Si el servicio es tu don, instintivamente sabes cuándo y cómo ayudar a quienes lo necesitan. Y si por naturaleza tienes dones de liderazgo, entonces ves todo con pasión de liderazgo. Moisés era un buen líder, no un líder natural. Cuando se encontró con Jetro, no había dirigido por mucho tiempo a Israel. La nación hebrea acababa de salir de Egipto. Pero durante esos largos años en el desierto, el liderazgo de Moisés mejoró y también lo hizo su intuición. Jetro, por otro lado, parece ser un líder natural. ¿Cómo sabemos esto? Porque él vio una situación distinta a nada que hubiera visto nunca. Liderar a más de 1 millón de esclavos, ex-esclavos, insatisfechos y desplazados. Y supo exactamente cómo manejarlo. Eso es intuición en acción. Lo que él era determinó lo que vio. Jetro, el líder, veía todas las cosas con pasión de liderazgo.
De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es la más difícil de enseñar. Leer proporciona la mejor analogía para entender la intuición. Los líderes intuitivos leen a su gente. Entonces, Jetro, el líder que leía, consideremos cómo Jetro manejó la situación de Moisés. Como todos los líderes intuitivos, Jetro leía situaciones, tendencias, recursos, persona y el mismo plan. Situación, antes que todo, un líder intuitivo puede rápidamente medir una situación. Jetro observó a Moisés en acción durante un día e inmediatamente reaccionó. Jetro no tuvo que contratar a un consultor, formar un comité o hacer una extensa investigación. Al instante vio un problema de liderazgo. Todos los líderes pueden que no encuentren una solución tan rápidamente como lo hizo Jetro, pero cuando confían en su intuición, rápidamente sienten que una situación necesita su atención. Jetro leía también tendencias. Un líder intuitivo ve lo que está sucediendo en el presente y entiende hacia dónde se dirige una organización. Jetro pudo ver que Moisés se dirigía hacia problemas. Le dijo a su yerno: desfallecerás del todo, tú y también tu pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Quizá Moisés zanjaba disputas eficazmente, o quizá no, pero incluso si era capaz de lograr hacerlo todo, no podría nunca sostenerlo. A medida que la población creciera, su situación empeoraría. Jetro sabía que el desastre estaba en el futuro si Moisés no cambiaba. Jetro leía también recursos. Los líderes intuitivos saben cómo dar recursos a su visión. No dan nada por sentado y maximizan lo que tengan a la mano para lograr sus metas. Jetro, por ejemplo, identificó los mayores activos de Israel: el corazón de Moisés, el favor de Dios, el pueblo. Él dirigió a Moisés a buscar el consejo de Dios, enseñar al pueblo las leyes de Dios y capacitar al pueblo para compartir la carga. El plan de Jetro utilizó todo lo que las personas poseían de valor. Y luego importante, la lectura, digamos, como siempre, de personas. Habilidad de gentes quizás sea la mayor capacidad de un líder intuitivo. Algunos pueden entender lo que se necesita para liderar. Otros pueden realmente hacerlo. Jetro entendía a las personas y al liderazgo lo bastante bien para saber cómo otorgar poderes al liderazgo de Moisés, aunque él mismo no tenía experiencia personal con esa persona, que acababan de escapar de Egipto. Jetro sabía que el liderazgo tenía que basarse en la capacidad, no en la posición, y por instinto entendía que las personas correctas estaban presentes para dirigir a millares, centenas, 50 y 10. Solamente había que situarlas en su lugar. Y Jetro leía también a él mismo. Un líder intuitivo se lidera a sí mismo, entiende sus fortalezas, sus debilidades y su llamado individual. Jetro no solo leía e entendía el problema del liderazgo de Moisés, entendió que él no era el hombre para esa tarea. Por lo tanto, leyó y evaluó la capacidad de liderazgo de Moisés y planeó en consecuencia. Mira a cualquier líder con una aguda intuición y verás una capacidad para leer una situación de liderazgo. Cuando, por ejemplo, Nehemías miró el muro en Jerusalén, supo qué hacer. Cuando José entendió el sueño de Faraón, supo cómo preparar las cosas para la hambruna. Y la intuición, ya sea natural o desarrollada intencionalmente, ayuda a un buen líder a convertirse en un gran líder. Y por terminar el capítulo,
Leemos la explicación de Maxwell sobre la ley del otorgamiento de poderes, el día en que Moisés se convirtió en líder. Algo revolucionario sucedió después de que Jethro confrontara a Moisés respecto a sus métodos de liderazgo. Moisés pasó de meramente ministrar a liderar. En lugar de hacer él mismo todo el juicio, permitió a otros líderes unirse a él y dirigir según sus dones. En este punto, el gobierno de Israel creció de modo exponencial, porque se estaba produciendo otorgamiento de poderes. Una vez que Jethro hubo otorgado poderes a Moisés, Moisés comenzó a otorgar poderes a otros líderes. Y notemos los cambios que hizo Moisés en sus métodos. Cambió su modo de pensar y su modo de trabajar. Una duplicación perfecta, podremos decir hoy. Antes que todo, se convirtió en un hombre de oración. Se comprometió a la comunicación. Expuso la visión. Desarrolló un plan. Eligió y formó a los líderes. Los lanzó para que hicieran el trabajo. Él hacía solamente lo que ellos no podían hacer. ¿Qué sucedió cuando Moisés cambió? Dios suplió fortaleza para Moisés, paz para el pueblo y otorgamiento de poder para multitud de nuevos líderes. Entonces, después de esta buenísima lectura con la explicación de Maxwell, vamos a presentar a Egipcia Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la IIC e NCAA. Qué interesante de Egipcia lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes, muy buena lectura, Guido, como siempre. Buenas tardes, buenas noches o buenos días para donde quiera que nos estén escuchando en el día de hoy. Bueno, fíjate qué curioso que ayer estuvimos hablando de los dos sistemas que tenemos, ¿verdad? El simpático y el parasimpático, pero ayer desglosamos un poco sobre el simpático, cómo él se activa a nivel de presión, cómo puede paralizarse, puede atacar o puede inclusive correr. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que hace este sistema nervioso. Pero fíjate el equilibrio perfecto que Dios nos utiliza cuando nos da el otro sistema, el parasimpático. ¿Qué pasa con el parasimpático? Que ayer no se tocó el tema, sino se tocó del simpático. Lo que pasa es que el parasimpático, hasta es simpático el nombre que tiene, ¿verdad? Es muy simpático. Resulta ser que él equilibra lo que ocasionó el simpático. Ejemplo, esto lo podemos ver, supongamos, estuvimos viendo en la lectura anteriormente en Génesis, cómo Caín lo que hizo fue como correr, ¿ok? Empezó a correr porque empezó a andar como forastero por lo que había ocurrido. En el caso de los israelitas, ellos iban caminando rápido para poder pasar, que ayer vimos esa parte, cómo pasaron el mar, ¿verdad? Y a través de todo ello, pero tenían activado el sistema simpático. Después se les activó el parasimpático cuando empezaron a cantar. Hubo una paz. El parasimpático tiene algo que activa dopamina, activa también serotonina, la hormona de la felicidad. Esos neurotransmisores necesarios para nosotros tener bienestar. Pero cabe destacar que en la lectura de hoy me llama muchísima la atención y estaba esperando este párrafo que me fascina, el de Éxodo 17:11. Me encanta esto por lo que te voy a comentar ahorita y a los oyentes. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, asentó sobre esta, y Aarón y Hur sostenió sus dos manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo que sus manos firmes hasta que se puso el sol, y fue cuando ganaron la batalla. Porque cuando él bajaba la mano, perdía la batalla. ¿Qué pasa en el cerebro cuando levantamos las dos manos? Fíjate que no levantaba una sola, porque cuando Moisés
fue a abrir el mar, Dios le dio las indicaciones, le dijo, levanta tu vara, y automáticamente el mar se abrió, pero fue una sola mano. Pero aquí, para ganar la batalla, Amalek necesitaba levantar ambas manos. Resulta ser que, según las neurociencias, científicamente comprobado, que cuando nosotros levantamos ambas manos, activa dopamina y también serotonina. Y activamos el sistema parasimpático. Son unas fibras del cerebro, nosotros se comparte como por llamarlo así, como en 12 fragmentos, y esas fibras van directamente y ayudan para que sienta uno el bienestar, la paz y la tranquilidad. Entonces, ¿qué necesitaba Moisés? Necesitaba, dicho, que su cerebro estuviera apto, porque Dios estaba utilizando su Espíritu Santo, por supuesto, como esa antena para poder tomar acción del milagro que era ganar esa guerra, pero necesitaba, como quien dice, ese transmisor, por llamarlo así, ese neurotransmisor activado de Moisés con las dos manos hacia arriba. Era muy importante. Así como tenemos el sistema satelital para nosotros poder tener en las películas, para poder tener la televisión, la radio y también la telefonía a nivel mundial, se necesitaba esa antena de que Moisés estuviera con las dos manos hacia arriba, porque simplemente Dios es Dios, Él es el Todopoderoso, Él simplemente hubiera utilizado otro método para ganar la batalla de Amalek. Pero qué interesante saber que fue parte de un propósito, pero a nivel como de antena, pero desde la dopamina y serotonina. ¿Qué pasa con los bebés cuando están pequeños? Cuando están recién nacidos, tienden a estirarse muchísimo. ¿Qué pasa con nosotros cuando apenas nos levantamos? Es algo automático, nosotros no lo hacemos programado, nosotros nos empezamos como a estirar, porque el cuerpo, el cerebro necesita activar dopamina y serotonina. ¿Qué pasa con los corredores de una carrera de las Olimpiadas? Vemos que hay una franja de una línea, ¿verdad? Que tiene que llegar, y cuando llegan a la meta, automáticamente nadie le dice al corredor, levanta la mano para romper la cinta. Nadie le dice eso. Eso es automático. Cuando está llegando ya para romper la cinta, que llega de primer lugar, es una sensación que levanta la mano y el pecho lo saca hacia afuera para poder llegar a la meta. Entonces, ahí activó serotonina y dopamina a la persona. Qué interesante que estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué necesita? Fíjate que es curioso que anteriormente, cuando una persona, los policías la iban de las viejas guardias, que no se había estudiado esto desde las neurociencias, cuando iban a agarrar, por llamarlo así, a un ladrón o un malhechor, le decían, manos arriba. ¿Y qué hacía el ladrón? Tenía la creatividad, se le activaba y había hasta como una mueca. Cuando sentía el policía que se estaba burlando, no se estaba burlando, es que automáticamente generaba dopamina y serotonina. Entonces, el ladrón tenía creatividad para rápido atacar al policía y rápido huir. En este caso, activar el simpático, el sistema simpático para poder huir. Se llenaba de energía y se llenaba de creatividad. Ahora la policía, según los estudios que han hecho, ya no le dicen a la persona manos arriba, porque si no, están ayudando al ladrón para que salga corriendo y se le active la creatividad y el bienestar. Ahora le dice, muéstrame tus manos. Ahora tienen que mostrar las manos para saber si no tiene ningún tipo de arma. Y luego rápido, cuando muestran las manos, los policías ponen las manos atrás, hacia atrás, y rápido le ponen unas esposas. ¿Qué pasa cuando hemos visto de repente en las películas personas que aguantan, es impresionante, aguantan grandes dosis por lo menos eso lo hemos visto en películas, grandes dosis de maltrato, donde tienen las manos hacia arriba y le pueden poner electricidad, pero uno dice, ¿cómo aguantó tanto? Y le dan palo y le dan de todo, porque tiene las manos arriba y el cerebro activa serotonina y dopamina. Quiere decir que es un escape que nosotros deberíamos de utilizar en cualquier tipo de situación que nos sintamos, como quien dice, así como que, oye, amenazados. O sea, automáticamente necesitamos levantar los brazos para activar dopamina y serotonina, para sentirnos en bienestar, porque puede ser que estamos en un sistema donde de verdad estamos presionados, pero tomémonos un momentico, levantemos la mano, respiremos. ¡Wow!
se siente tan bien, el cerebro se calma. El cerebro se calma y hay un estado como que, wow. Bueno, ahí lo podemos ver con Moisés, con Moisés. ¿Cómo estamos ganando nuestra guerra interior? ¿Cómo estamos ganando nuestra guerra interior? ¿Cómo estamos acallando esos brillos internos? ¿Qué métodos utilizamos? Entonces, ¿qué es importante entender? Que tenemos que volver a lo básico. Por eso es que la Biblia, como dice en Corintios, todas las cosas que fueron escritas en la Biblia fueron escritas para nuestro tiempo, fueron escritas para, este es un manual perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que ahorita, con tanta tecnología y tanta ciencia, se ha descubierto cómo funciona el cerebro. Por supuesto, tenemos mucho por aprender, muchísimo que desarrollar, pero con estas herramientas nos permite nosotros saber cuándo activar esas fibras emocionales, levantando la mano, en este caso, ¿verdad? También tenemos que entender que cuando se activa el otro, no podemos estar como la película Forrest Gump, que lo que hacía era correr, 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 correr y no parar, porque ¿qué pasa? Llega un momento que la energía se acaba. Por supuesto que en la película él para no pensar en la chica Jenny, él lo que hacía era correr, correr, correr y empezó a varias etapas. Muy bonita la película porque deja mensajes, pero también hay que parar. ¿Cómo paramos esa voz interior? Porque el que corre ya sabemos que es el simpático, el sistema nervioso simpático, que lo que quiere es huir, pero el parasimpático lo podemos activar mediante oración, respiración y hacer ejercicio. Los ejercicios ayudan mucho porque nos dan bastante glucosa, nos llenan de energía y necesitamos ello. Entonces, la oración, meditación y hacer ejercicio. Podemos activar el simpático. Y bueno, y en las mañanas, espectacular, levantar las manos, estirarnos bien, como los bebés. Si siempre lo hacemos, ahora vamos a estar más despiertos porque vamos a hacerlo con conciencia, no inconsciente. Vamos a hacerlo más consciente. Y esto nos va a ayudar a nosotros a llevar el ritmo de la vida con equilibrio, con un equilibrio. Si hay que correr, si hay que parar, pero hay que mantener el parasimpático. Por supuesto que tampoco podemos estar todo el tiempo con el parasimpático porque necesitamos adrenalina en los eventos y en los sucesos que nos pasan en la vida. No podemos quedarnos tampoco en el Himalaya, no nos podemos ir o meternos en una roca y quedarnos ahí sentados esperando que las cosas sucedan. Necesitamos el equilibrio, necesitamos acción, necesitamos historia, necesitamos suspenso, sí se necesita, pero no, ya vimos ayer lo que ocasiona el estrés, el distrés y el eustrés, de vez en cuando hay que activarlo, pero tenemos que tener un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el simpático? El sistema simpático hace que las pulsaciones del corazón sean más alteradas y aparte de eso hace que la hipertensión se suba, imagínate tú. Pero cuando estamos con el parasimpático, el corazón se va, se tranquiliza y hay como un estado así como, ¿y qué tienes tú? Te veo como muy tranquilo. Ay, no sé, es que me siento como en las nubes, me siento bien. Por supuesto, tienes dopamina sin necesidad de consumir ningún tipo de droga, la dopamina natural que produce el cerebro. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en estado de conciencia para poder seguir hacia adelante. Y tú, Guido, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te queda? Wow, estoy sin palabras. La verdad, me encantó muchísimo, me tomó mucho la atención esto versículo, ¿no? Donde Moisés, cuando alzaba la mano, Amalek se cansaba, cuando bajaba la mano, prevalecía Amalek. Quindi me ha encantado tu explicación, donde hemos entendido muy bien, además, la importancia de mantener siempre el equilibrio, sobre todo ya que lo estamos explicando en neurociencia, entre el simpático, que se activa a nivel de presión, de huir, digamos, y el parasimpático. Este es el equilibrio perfecto. Además, el parasimpático, wow, es muy interesante explicado con este versículo de la mano. Y
Y también esto es muy bonito, muy interesante ver cómo en la Biblia ya está escrito todo, solo que nosotros hay que estudiarla. Allora, per il parasimpatico abbiamo visto che antes que todo se activa con la oración, la meditación, la respiración, el ejercicio. Y el parasimpático lo que tiene de bueno a nivel fisiológico es que mantiene el equilibrio, tranquiliza el corazón. Donde el corazón, utilizando el sistema simpático, se ha acelerado y quindi entonces tenemos que tener este equilibrio de desacelerarlo, tranquilizarlo. Además, hemos visto como la mano de Moisés, pero también nuestras manos, al subirla, básicamente activan dopamina y serotonina, quindi hormones de la felicidad y del bienestar. Entonces, claro, es un equilibrio vital, no podemos estar siempre huyendo o corriendo, como hemos dicho en el ejemplo. Entonces, la mano de Moisés, por ejemplo, hemos visto como un neurotransmisor activado y deberíamos de utilizarlo más. Deberíamos de utilizarlo más, sobre todo ahora que gracias a esta explicación lo sabemos bien, y preguntarnos cómo estamos ganando nuestra guerra interior, nuestros grillos que siempre nos llevan al correr de la vida, nos hacen huir de los importantes, de las prioridades. Entonces, con esta explicación me encantó, me encantó. Y claro, lo que vamos a hacer desde ahora mismo es subir siempre los brazos, mantener claramente un equilibrio con nuestras actividades. Como has dicho tú, claramente no se puede estar siempre en el Himalaya, pero hay que saber tener este equilibrio, hay que saber aprovecharlo cuando nos conviene, sobre todo. Entonces, buenísimo, buenísimo. Cuando lo he leído yo también, este versículo me estaba preguntando, alzó la mano, ¿cómo se llama ya el personaje? E Amalek estaba perdiendo, digamos, bajaba la mano y prevalecía Amalek. Seguro que The Gypsy lo va a explicar. Y la explicación ha sido wow, fabulosa. Entonces, estos son todo consejos, son toda sabiduría que podemos poner en práctica desde ahora. Así que vamos a levantar los brazos ya. Y muchas gracias y damos la palabra a los oyentes si quieren comentar o compartir algo. A vosotros la palabra. Bueno, yo lo que quiero compartir y me llamó mucho la atención del relato es acerca de la función que tenía Moisés. Imagínese todo el día escuchando a las personas, todas las dificultades, pequeñas, grandes. Y pues obviamente el suegro, quien lo acompañaba, se dio cuenta, pero mire el consejo que le dio. Y eso es lo que sabemos nosotros, que como líderes no estamos solos, tenemos que confiar en otras personas y dar el liderazgo a otras personas para que lo ayuden. Y solamente los casos que ya iba a juzgar Moisés eran casos ya muy serios, que de pronto ellos no podían juzgar porque lo importante era hacerlo como Jehová quería y que las personas quedaran satisfechas. Entonces se me hizo muy bonito el consejo y lo que Moisés recibió y obviamente, pues obviamente tenía la aprobación de Jehová y así se ejecutó y se le aliviaron las cargas a Jehová. Y pues también el relato que toca el capítulo 17 de cómo con la fuerza de los brazos arriba, ¿cierto? Yo creo, digamos con la explicación que daba de Gypsa, yo me imagino que las personas luchando, pues miraban, ¿cierto? Lo miraban a él que estaba con los brazos abiertos, entonces yo solo creo que eso también no imaginarse que está con los brazos arriba, le daba fuerzas para luchar y podían ganar. Claro, si los veían abajo, entonces decían, no, él está derrotado, entonces como que eso se transmitía para ellos y se veían derrotados. Entonces, el hecho de que él tuviera los brazos arriba, los otros vieran, pues yo me lo imagino, y eso les daba fuerza también a ellos para que pudieran ganar las batallas. Eso es lo que me quedó de la lectura de hoy. Sí, gracias por tu comentario, Luz Estela, porque es así. Aunado a eso, tenemos neuronas espejo. Entonces, tal cual, como él estaba en una cima, tenía las manos hacia arriba y era un líder, automáticamente los que estaban trabajando para
para la guerra, ¿verdad? Para eliminar a Amalek, automáticamente veían a Moisés, como tú misma, el paréntesis muy bueno, porque ahí se activaban las neuronas espejo. Nosotros duplicamos lo que vemos que otro ser humano. Entonces, ellos tenían que pelear, pero su cerebro estaba activo con dopamina, serotonina, y ahí es muy importante, fíjense que hasta los que están peleando, los boxeadores, cuando ganan, le levantan la mano. Fíjense, automáticamente le levantan la mano. Fíjense qué poder tiene levantar las manos. Aparte de ello, que es importante agregar en el listado de lo que estuve comentando, la oración, la meditación, el ejercicio, la buena respiración. La buena respiración, respirar desde el abdomen, de respirar desde el abdomen y estar consciente y escuchar la respiración. Eso hace que el sistema digestivo pueda funcionar mejor. Es importante estar consciente con la buena postura y la respiración, porque activa el sistema parasimpático. Entonces, bueno, qué maravilla en el día de hoy. Me encantó este compartir, porque este texto es uno de mis favoritos, porque yo cuando estuve en clase de neurociencia, todo lo que hace el cerebro cuando levanta uno las dos manos, eso me quedó a mí me llevó a este texto de Éxodo 17:11. Entonces Dios sabe cómo nos creó, para qué y por qué y cómo funcionamos. Él es maravilloso, de verdad que sí. Entonces nos vemos Jehová mediante la semana que viene, lunes, martes y miércoles, para continuar con esta maravillosa lectura. Pásenla bien. La verdad, excelente, excelente. Además, la explicación de hoy ha sido muy útil seguramente para todos, porque ahora, en cuanto acabemos Zoom, todo a levantar la mano. Así que, claro, tenemos que aprovechar de este consejo, de esta sabiduría y a ponerla en práctica. Nos vemos el lunes y hasta prontito, prontito. Muchas gracias de Egipcia para todo y gracias al oyente, felicidades de haber tomado el tiempo por aprender esta cosa muy, muy importante. Muchas hasta gracias, pronto. querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida, No, María. María, un placer, Marita. ¿Quieres comentar, María? Todavía tenemos a favor 5 minutos. No, yo tengo más bien como una pregunta. Para uno estimular la corteza prefrontal, ¿es lo mismo que se llama parasimpático en el cerebro o es algo totalmente diferente? Ay, tan bella. Gracias por tu pregunta, María. Es totalmente diferente. Fíjate que el sistema nervioso consta de dos, como estábamos hablando, el simpático y el parasimpático. Para poder activar esta corteza, gracias por tu pregunta, imaginémonos que tenemos, voy a ponerte el ejemplo de esta mano, ¿verdad? Imaginémonos que aquí abajo, imaginémonos que esta parte del brazo viene siendo la columna y ahí está todo el sistema, o sea, aunado, porque la cabeza la tenemos ahí, ¿verdad? En todo el tronco, menos mal que está puesta. Entonces, aquí tenemos la cabeza. Imaginémonos que tenemos 3 cerebros, ¿ok? Vamos a utilizar el ejemplo con esta sortija acá, para que más o menos me puedas ver, ¿ok? Esta parte de abajo del cerebro es como el reptiliano, el cerebro reptil, se le llama así en las neurociencias. El cerebro reptil se activa el sistema nervioso de la columna en 125 milisegundos. Eso es interesante tenerlo porque si vamos caminando y hay un semáforo y de repente el semáforo está en verde y es nuestra luz y uno va a pasar y viene un carro rápido, uno rápido se quita, está bien porque tiene que actuar rápido 125 milisegundos. O de repente uno está hablando y de repente yo hago así, puedo tumbar un vaso y no sé si te ha pasado que uno lo agarra en el aire. Eso lo hace este cerebro en cuestiones de milisegundos. O de repente uno va como un niño y entonces el niño se le sale de la mano y uno tiene 3 años y cruzó la calle y es una cuestión tan impresionante que uno lo agarra así sea por el cabello, parece que la mano de la madre se le pone elástica y uno jala el niño.
Bueno, eso lo hace o sea, es interesante tenerlo, pero también este cerebro que trabaja en 125 milisegundos es el que ataca, también ataca. Ejemplo, hola, ¿cómo estás, María? Porque has tenido un día bastante fuerte de repente en el trabajo, con el jefe, con los empleados, un ejemplo. Y cuando llegas al trabajo, a tu casa, alguien te pregunta, ¿cómo te fue hoy? Ese es el problema tuyo, ese no es el problema. O sea, atacas, porque vienes recargada del trabajo. Un ejemplo, ¿qué se recomienda si has tenido un día bastante sofocante en el medio donde está antes de llegar a casa? Se recomienda caminar, se recomienda respirar, se recomienda caminar antes de llegar a la casa, porque cuando caminas bajas un poquito y empiezas a activar el parasimpático después que has terminado de caminar. Y esa es la idea, para que el neofrontal. Volvamos entonces acá. Este que tú ves aquí donde tengo el anillo, imaginémonos que viene siendo el cerebro mamífero. Para nosotros, desde acá, el 125 milisegundos que se necesita para llegar aquí, se necesita 300 milisegundos. El mamífero viene siendo el protector, el mamífero viene siendo el que ayuda para nosotros estar en un estado de alerta, por llamarlo así, como los 3 semáforos. Está rojo, amarillo y verde, o verde, amarillo y rojo, por llamarlo así. Algo así pasa con nuestro cerebro. Por eso es que hasta psicológicamente los semáforos están adaptados para ello. Entonces el amarillo es como este que está acá. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa con este que es el verde? Para llegar desde donde está acá, del mamífero al sistema, al cortés, se necesita 500 milisegundos. ¡Wow! Se necesita más bombeo de sangre. Por eso que para llegar acá, María, se necesita respirar. Respirar consciente desde el abdomen para poder enviar sangre, porque necesita, aquí es donde está la sabiduría, la perspicacia, y para tomar sabias decisiones. Por supuesto que eso es un proceso de conciencia, porque de repente podemos decir, cónchale, ¿cómo hago? No activé la corteza, me dio como rabia y fui muy agresiva para contestar, y uno quiere como borrar. Afortunadamente, los teléfonos que tenemos ahorita, tú puedes borrar rápido, como que, porque hay momentos donde la persona escribe y contesta rápido, y se activa el cerebro reptiliano. Pero cuando te das cuenta que no era como que, ay, esto no es lo que, qué pena, y rápido puedes borrar. Hay grupos que dicen, ¿qué borraría? Una multa por lo que borró, pero queda la curiosidad del grupo. Pero qué bueno que se puede borrar, puedes recoger lo que se hizo. En el caso de que si uno hiere a una pareja o a un hijo porque no era lo que uno quería decirle, o a una persona que uno ama, uno puede rectificar pidiendo perdón. Oye, perdóname, pero se me fue la palabra, perdóname, he tenido un día bastante agitado. Ese sería como el borrador, el pedir perdón. Y que cómo se ayuda para llegar a como te dije, oración, meditación y respiración. Espero que te sirva la información de hoy. Sí, de Jigsaw, porque te comento, lo que pasa es que yo soy técnica en lectura rápida y comprensiva, y uno de los consejos que yo le doy a mis alumnos es que antes de disponerse a leer deben estimular la corteza prefrontal del cerebro, porque es la zona del cerebro de la concentración, de la atención, de la capacidad de resolver problemas, del control de impulsos. Entonces, ahora hablando usted sobre el parasimpático, creí que era lo mismo, pero ya me quedó claro. O sea que por decir algo, el prefrontal es más avanzado porque es donde nos dedicamos a la concentración. Lógicamente, para uno concentrarse muchas veces utiliza la meditación, la oración. Entonces, mire que uno va unido con lo otro. Para mí todo es una unión de todo. Y es muy importante esa parte del cerebro prefrontal, porque inclusive para la lectura uno le sugiere a los alumnos que debemos por decir, dejar esa adicción por esos aparatos electrónicos, por ejemplo, que no sea el celular el que maneje el individuo, sino todo lo contrario, el individuo maneje el celular, que sea el individuo el que diga en qué momento yo voy a utilizar las redes sociales, para qué las voy a utilizar, y no dejarnos manipular de un aparato
que lo que está haciendo es sencillamente bloquear esa parte prefrontal a evitar la concentración. Sí, muy bien por la parte pedagógica que manejas, María, te felicito. Y para antes de cerrar, porque ahorita en 10 minutos entra otra persona acá, ¿qué te puedo recomendar para tus alumnos? Puedes hacer dinámicas, ¿verdad? Antes de que ellos se cambien de pupitres, de puesto. Vamos, muchachos, es una manera de hacer para que pueda el cerebro hacer como ejercicio. Rápido, cámbiense de pupitre. Les doy 5 minutos. Préstense los pupitres y rapidito, por llamarte una dinámica. Otra puede ser que lo coloques todas las niñas de este lado, mano derecha, parado, y todos los niños de este lado izquierdo. Y luego le dice, cámbiense, pero necesitan como moverse. El cerebro necesita para poder llegar a oxigenación al cerebro. Entonces necesita movimiento. Luego después que se sienten, tú le dices, levanten sus brazos, porque ya acabas de ver que activa dopamina y serotonina en levantar los brazos. Levanten los brazos. Ustedes, digan un grito de guerra. Entonces, ¡ah! Entonces eso está haciendo también que bombee sangre para el cortés. Entonces, después que tengas tú una dinámica con ellos, que ellos agarren los libros y lean. Y que pongan dramatización. Dramatización. Cuando tú le dices a un joven, no utilice los aparatos electrónicos, donde le estás diciendo que no lo haga, el cerebro no lee el no. Entonces son como estos huecos que están acá. El cerebro no lee el no, porque si yo te digo, María, por favor, no pienses en un elefante color rosado con pepas negras. Y menos no pienses, por favor, con un lazo grandote morado. Inmediatamente pienso. Ya capiche. Entonces, donde nos enfoquemos se expande. En cambio, si nosotros le decimos a los chicos, y uno dice, agarren los libros, imaginémonos que entonces tú le dices, fulano, tú vas a ser un personaje. Ellos les encantan todos los personajes. Ahora pon la voz del personaje. Bueno, tal cosa. Y tú puedes hacer, y yo voy a hacer tal personaje, porque tenemos neuronas espejo. Ellos van a hacerlo porque tú también estás participando en dicha lectura. Ese es unos tips que te doy para tus alumnos. Gracias. A la orden, mi muñeca. Bueno, nos vemos el lunes, martes y miércoles en la siguiente lectura. Que tengan un fin de semana súper largo, súper lindo. Y activar la dopamina y la serotonina, muchachos. Los amo mucho. Todos mano levantada. Gracias, Tejeu. Gracias por este espacio y muchísimas gracias porque de verdad, por ellos esto es posible. Tejeu, bendiciones. Gracias, hasta prontito. Chao. Chao.